en acuerdos mutuos, acuerdos que son vinculantes, acuerdos que nos van a favorecer, de pronto en alguna parte pues afectar financieramente. Por eso es la claridad en el tema de la información financiera, como lo veremos más adelante, pero el llamado a la mesa es a llevar las partes en buena fe. Los trabajadores deben de estar representados, también los empleadores. Las negociaciones tienen que ser en un lugar que el marco lo establezca, algún convenio colectivo establecido, y si no, pues hay que buscar un lugar adecuado, apropiado para podernos reunir. Las negociaciones suelen tener lugar en el marco de un convenio colectivo que establece obviamente condiciones laborales para un grupo específico de trabajadores y para un tiempo determinado. Obviamente el tema sindical en Guatemala, créanme, ha avanzado muy poco. A nivel de gobierno hay más sindicatos que del lado de las empresas. En Guatemala sí hay empresas grandes. De hecho, la administración tributaria se preocupa únicamente en fiscalizar a las empresas grandes. Está claramente establecido que el 95% de la recaudación de impuestos viene de esas empresas. En el tema de la informalidad, lo que tratan es de que pues, no haya contrabando y que las fuentes de los productos que se adquieren sean de legítima procedencia y se velen por los estándares de salud que se deben de tener, pero al no haber diferenciación entre regímenes de pequeñas y medianas organizaciones, las empresas pueden tener, de hecho hay firmas de contadores públicos de las Big Four que tienen 200, 300 empleados sin ningún problema y todos con los beneficios que la ley establece. Obviamente, en ese sentido, pues es importante el negociar adecuadamente ese tipo de condiciones. Voy rápidamente, ¿qué hacer en estos momentos de crisis? Mucho de la visión de la OIT, y esto no es autoría mía, sino de lo que he podido indagar un poco en esta organización, y también un producto de la experiencia cuando asesoramos a clientes del exterior que vienen a establecerse a Guatemala, que nos piden que les demos un panorama de negocios, un panorama tributario y un panorama laboral, tenerle todos los temas lo más claro posible, y entonces claramente establecer la parte del salario y las horas, que es de los temas más repetitivos, qué salario, cuánto le debo pagar, cómo manejamos las horas extras, la productividad, cómo se paga ese beneficio. Hay una bonificación incentivo en Guatemala que puede ser variable. Hay una bonificación fija por decreto de 250 quetzales, no son ni $30, pero hay una bonificación por productividad que no está afecta a Seguro Social, entonces mucho de la parte del salario queda en el mínimo con el que se tributa la parte de seguridad social, y todo lo demás va a bonificación e incentivo. Entonces el trabajador de alguna manera trata de esmerarse en que esa parte bonificable con incentivo trabaje, y que de pronto no tiene por decreto y sentencia de la Corte una afectación a mayores cuotas de seguridad social, ni para el empleado ni para el trabajador. Entonces con eso se ha eliminado un poco la elusión o el no pago de cuotas sociales que pudieran tener. Se está buscando mucho en esto la flexibilidad, y hoy por hoy en el cambio de esquemas a teletrabajo se ofrecen trabajos y horarios más flexibles desde casa. Obviamente algunos son irrespetuosos, no respetan ni día ni horario, eso es algo que hay que fijar, por eso es que cuando se firma un acuerdo de este tipo hay que dejarlo en blanco y negro para poder respetar la privacidad, el horario de las personas, y salvo algo que sea realmente de suma urgencia y que dependa el éxito o el fracaso de un negocio, pues se puede atender. Los cambios en la organización del trabajo también evidencian que son negociados por trabajadores y representantes, y que busca de alguna manera el incremento del rendimiento. Lo que andamos buscando sin duda es la maximización de las utilidades. Obviamente yo vengo de una universidad eminentemente de corte socialista. La Universidad Nacional nos da de los primeros años el enfoque hacia
enfoques sociales, de protección del trabajador, pero sin duda las empresas lo que quieren es la maximización de los resultados, y ahí es donde entramos los contadores públicos responsables a establecerles claramente los riesgos que pueden tener si se ponen en situaciones que van en contra de la ley. Atención a los cambios tecnológicos, se está negociando ya esa parte importante, estas son de las cosas que ya se están dando en este tiempo. Pónganle mucha atención a cómo la tecnología está incidiendo drásticamente en todo esto, y al aumento de la inseguridad. Las leyes de seguridad y salud en el trabajo son de las cosas que hoy por hoy llevamos más a la mesa. Obviamente, ¿cuál puede ser el papel importante en este tipo de negociaciones? Una respuesta amplia es preservar la estabilidad de los salarios, que de alguna manera situaciones que tengan que ver con convertibilidad de moneda, con niveles inflacionarios, es lo que se lleva a la mesa cuando se discute año con año el tema del salario básico, mantener una demanda agregada, evitar posibles evoluciones deflacionarias. Entonces, mucho al tema del índice de precios al consumidor para ver cuál es una canasta básica. Entonces, hay que ser conscientes de que el precio de los productos ha subido, y cuál puede ser realmente un satisfactor de las necesidades de los trabajadores, son de los temas que se llevan a la mesa. La política pública es sin duda fundamental para proteger los sistemas de relaciones laborales en deterioro. Esa parte importante, esa gran cantidad de participantes a nivel del sector público es fundamental. Y entonces, a través de la negociación colectiva, empresas, sindicatos tienen que estar encontrando, y lo están haciendo a nivel global, al menos es un poco la percepción que se tiene, maneras prácticas de salvar empleos a pesar de los robots. Yo tengo contratado un robot, les decía, en mi empresa, que me descarga las facturas electrónicas y me las registra contablemente y me trabaja 24/24, le pago el derecho de licencia y el uso casi lo mismo que el salario mínimo de un trabajador, pero no he despedido a nadie, al contrario, he situado a mis trabajadores en hacer más labores y crecer un poco más. Obviamente estoy hablando yo de una organización de 10, entre 10 y 15 en época variable, 10 más o menos fijos, pero ya tengo contratado un robot para que vean ustedes lo que puede estar pasando y que paulatinamente se nos puede venir. Hay temas de sostenibilidad, hay temas de adaptabilidad que vale la pena medir. En Europa está muy de moda los criterios ESG, E de Environmental en inglés, S de Social, el equilibrio con la sociedad, y G de Government, no pronuncio bien ahorita, a la estructura de la relación con el gobierno, fundamentalmente un buen gobierno corporativo de las organizaciones. Hay obviamente retos importantes en la negociación colectiva. Uno de ellos es tener mejores y más capacitados trabajadores. Es mejorar esas competencias. Recuérdense que competencia no es solo conocer, sino es saber hacer, para que podamos garantizarles el empleo a los trabajadores a largo plazo. Entonces, yo siento acordar, en la medida en la que el trabajador también tiene el compromiso de capacitarse y de ser más eficiente. Es no el fomento de un trabajo improductivo, sino de ser productivos para lograr lo que estamos pidiendo. La incorporación de educación permanente es importante, la formación para beneficiar tanto a las empresas como a los trabajadores, y ahí es suceder un poco, porque es cierto, yo tengo que invertir de mi bolsa en capacitarme, ¿y qué me está reconociendo la empresa? Entonces es llegar a ese acuerdo de yo cedo, pero también la empresa también, muy acorde a los temas tecnológicos, muy acorde al tema de incertidumbre o a las crisis. Debemos estar siendo un radar y paulatinamente estando en contacto. No nos gusta leer, no me gustaba leer la prensa, ahora los twitters nos ponen al día. A veces no nos gusta, pero tenemos que estar
lo más focalizados con lo que está ocurriendo. Hay entre los interlocutores sociales fuertes, obviamente temas de diálogo social y negociación. En Europa son buenos modelos, como lo vemos también a nivel de América en Chile y de pronto un poco más en Uruguay. Vamos hacia tratar de mejorar las condiciones del empleo en asuntos de empleos irregulares. Eso está pasando mucho, ¿verdad? Cómo viene gente migrando y está de manera irregular, o la propia informalidad que de pronto se da. De eso no hemos hablado aquí mucho, pero en Guatemala hay gente que migra de El Salvador, hay gente que migra de Honduras, hay gente que migra de Nicaragua, ahora hay muchísimo venezolano. Va uno manejando y se encuentra a padres e hijos con la bandera de Venezuela pidiéndoles ayuda. Va uno y se monta de pronto en un bus y se encuentra con 20, 30 venezolanos que van atravesando el país. Entonces hay que pensar en cómo ir tratando, y esto no es acuerdo de país, sino es acuerdo de países, en ir regulando ese tipo de situaciones que se están dando y que de alguna manera van a mejorar las condiciones de ellos y de nuestros países. Hay distintos ejemplos, aquí menciono el de Uruguay, también en Argentina, también en Corea. Les queda ahí el material para que ustedes lo puedan ver. A nivel de conocimientos y habilidades, pues lo que me toca es esto, decirles que somos una profesión bien organizada en la que tenemos una base fundamental que es la educación. Si el contador público y auditor no se educa, no se forma, ¿en qué? En normas de información financiera, en normas de auditoría, en normas del sector público, y si no tiene un fundamento ético, puede ser sancionado y disciplinado con el DOM número 6, o no va a realizar un trabajo efectivo de control de calidad. Esa es una obligación de las PAO. Las PAO en inglés son Professional Accounting Organization, organizaciones de profesionales de contabilidad, en este caso la Junta de Decanos, los colegios de contadores, que tienen esa obligación de promover educación inicial, que se llama desarrollo profesional inicial para los estudiantes en proceso formativo previo a su graduación. Es obligación de los colegios velar por ese proceso formativo, y es un llamado a las universidades a acatar lo que los colegios profesionales dicen, y una vez graduados, el desarrollo profesional continuo tan necesario en una actualización concreta. En ese sentido, y bien lo decía la colega de México ayer, están las normas internacionales de educación, las IES, que tienen 3 fundamentos importantes. Conocimientos fundamentales, los debe conocer aquel que va a estar en negociación colectiva o no, cualquier contador profesional. Habilidades y valores éticos. Estas 3 son condiciones sine qua non que el contador profesional debe tener. ¿Cuáles son esas condiciones? Rápidamente: saber de contabilidad financiera, saber de contabilidad gerencial, saber de auditoría y aseguramiento, saber de impuestos, saber de finanzas. Si usted salió de la universidad con alguna falencia de estas, capacítese. Si usted hoy está al día montando su negocio de contador y no está al día en estas partes, este es obligatorio que usted lo conozca. También tenemos que tener, por el lado de habilidades, estas son las soft skills que decíamos ayer, ¿verdad? Las más generales: sabernos comunicar con toda claridad, toda la parte de análisis y reportes financieros, un pensamiento crítico, muy objetivo, analíticos, evaluar, saber tomar decisiones fundamentados en información básica. Y vean la capacidad de solucionar problemas. Ahí por qué un contador es a quien primero recurre el patrono a tratar de solucionar una crisis. Por supuesto, somos grandes aliados de los abogados, ya lo he dicho, pero nos buscan primero a nosotros, porque tenemos esa capacidad, esa potencialidad de poder identificar y prevenir cualquier situación empresarial, utilizando distintas herramientas y fundamentalmente el conocimiento que tenemos. Y algo importante: no lo podemos hacer solos, tiene que ser trabajo en equipo, saber conjugarnos y combinarnos perfectamente con profesionales de distinta, inclusive psicólogos, ¿verdad? Gente de recursos humanos, en todo este tipo de situaciones. Es bien importante combinar ese tipo de talentos.
Y lo más importante de todo, los principios y valores éticos. Nuestro modelo curricular exige que sepamos y dominemos, y esto es universal, es global, 5 principios fundamentales: la integridad, la objetividad, la competencia y diligencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional. Hay mucho tiempo, es toda una charla para el tema ético. Pídanle a su colegio que les dé charlas, no se aburran, la ética no es aburrida. Si les aburre la ética, les aburre su profesión, ¿sí? ¿No les apasiona ser contadores públicos y auditores? A mí me apasiona, por eso es que me interesa estar al día en conocimientos, en habilidades, pero también saber cómo va la evolución de la ética y qué conflictos éticos puedo tener de interés propio, de amenaza, de autorregulación, etcétera, que los principios éticos nos dejan totalmente claros. Y algo que nos distingue: tenemos que ser sellos y garantía de calidad. El código de ética lo exige, somos una profesión de interés público. Cerramos el círculo de reducción de la pobreza en el mundo. Entonces, si queremos cerrar la pobreza aquí, en Guatemala, en la China, en donde sea, tenemos que hacer un trabajo de calidad, cumpliendo con nuestros principios, con nuestros valores, y trabajando no solo para aquel que nos contrata y nos paga un horario por prestarles información financiera o auditoría, sino pensar que esa información va a servir para tomadores de decisiones, inclusive para el pago de los impuestos. Hay algunas competencias técnicas específicas que el contador público debe tener. Debe conocer de leyes laborales, si no, no va a poder ser un buen negociador. Tiene que saber del manejo de nóminas, retenciones de impuestos, retenciones de seguridad social y sobre todo de asesoramiento en beneficios laborales. Tiene que preparar informes financieros, porque a la empresa hay que decirle cuál es su situación financiera y hasta dónde presupuestariamente tiene los fondos disponibles para una determinada acción en cuanto a beneficios sociales. He ahí la importancia y la responsabilidad del auditor de proporcionar información que permita tomar decisiones adecuadas. Debe tener obviamente una participación importante en el tema de resolución de conflictos laborales, seguimiento de regulaciones y normas, estar al día, actualizado con ley. Siempre que su colegio los convoque por temas de nuevas leyes hay que estar presente, los estudiantes igual. Ya desde el proceso formativo tenemos que estar al día con nuestra ley. Si no enseñamos leyes desde los primeros años de la vida de los estudiantes, cuando lleguen a profesionales no las van a saber y las van a ir a respetar. Si no estamos enseñando principios y valores y no estamos enseñando leyes, nos espera un mundo de desgobierno. En Guatemala se empezó a enseñar contabilidad ya ahora desde primero básico, y algunos todavía se están yendo a nivel primario a enseñar la importancia que la contabilidad tiene. Y la gestión de recursos humanos, ayer bien lo decía el colega Saavedra, ¿verdad? Estoy dispuesto a recibir las conclusiones de este panel y llevarlos a la AIC para que de alguna manera el tema laboral también sea incluido en nuestras mesas de negociación. Algunas otras habilidades blandas importantes, puede ser reiterativo, pero uno fue el modelo curricular estándar y otro es el modelo específico para el negociador. Comunicación efectiva, habilidad de trabajar en equipo y sobre todo algo bien importante, adaptabilidad, porque el mundo cada vez está cambiando y tenemos que irnos adaptando paulatinamente a todo. Orientación al cliente. Por supuesto hay un cliente que nos paga el honorario con toda la independencia y toda la objetividad del caso, pero sin olvidar nuestra responsabilidad ética, habilidad de resolver problemas. No vamos a ser nosotros los primeros en entrar en ebullición en una mesa de discusión y que seamos los primeros en gritar. Nuestro papel conciliador, manteniendo un espíritu crítico, equitativo, ético y gestionar obviamente adecuadamente el tiempo. ¿Qué nos espera? Cosas difíciles. Yo doy mucho tema en la tecnología, estoy hablando del contador del futuro, más o menos del año 2016, 2017, ya hablaba de Klaus Schwab y cómo se dice que la profesión contable podría desaparecer. Ojo, ¿verdad? Porque el trabajo repetitivo, rutinario, ya empieza a desaparecer.
eso repetitivo, rutinario de copiar, pegar, porque es bajar, o lo que era digitar antes, ¿verdad? Que pasó a ser de pronto escaneado, ya no lo hay. El Big Data es porque hay grandes volúmenes de datos, entonces en grandes volúmenes de datos ya no hay falta de información, hay dificultad para poder tomar decisiones. El chat GPT es increíble lo fácil que les redacta documentos, les elabora Excel, todo lo que ustedes quieran. Esta misma digitalización de la cual les hablaba, los clientes son cada vez más exigentes en cuanto a la información que requieren, la capacidad de almacenamiento de datos, puesto que ya estamos saliendo del uso de papel al almacenamiento, ya no nos bastan terabytes, zettabytes, estamos hablando de computación cuántica, la adquisición de los servicios. De pronto, si vemos tanto emprendimiento, es porque la gente también está descubriendo que le puede ir mejor en situación de libertad de tiempo y de pronto en la obtención de mayores recursos. Yo he visto a pequeños empresarios, emprendedores que han dejado su trabajo porque de pronto no les pagaban todas las condiciones adecuadas y emprendiendo negocios les ha ido mejor. Guatemala tiene el primer lugar en emprendimiento a nivel América Latina. ¿Y saben gracias a qué? A las mujeres. Las mujeres se han vuelto emprendedoras porque pueden desde casa, atendiendo a sus hijos, realizar muchos emprendimientos. Hay cambios drásticos en los modelos de negocios, esto es parte de lo que les estoy hablando, y cambios radicales en la prestación de los servicios en las organizaciones. Así que o nos adaptamos o podemos salir del mercado. Mucho de esto, pues obviamente ya lo he dicho, no quisiera detenerme, me está quedando poco tiempo, pero la parte del análisis financiero y la información de este tipo es importante. Me detengo tal vez en la segunda, en la parte de evaluación de riesgos. Ya les he dicho, nuestro papel fundamental debe ser la prevención. Modelos internacionales y globales como el COSO, es la gestión integral de riesgos, es prevenir antes que lamentar. Entonces hay que tenerlo bien en claro, hay que anticiparse al tema de los riesgos. En ese sentido, hay que tratar de tener y son de las cosas que ustedes como contadores pueden vender, porque aquí se trata de que ustedes eleven la calidad profesional, eleven sus ingresos en servicios con el sello distintivo de la ética y la calidad que pueden tener. Asesoramiento estratégico, no es una asesoría por un año, es a 3, es a 5. Un año es eminentemente un ciclo operativo. Estamos hablando de suscribir convenios y contratos a 3 a 5 años, cosas que se puedan lograr. Y obviamente muy especialistas en el tema del cumplimiento, el compliance, ¿verdad? Nos están contratando mucho en ir a hacer evaluaciones en diferentes lugares respecto al cumplimiento en diversos aspectos normativos. Tenemos que seguir preparados en el tema laboral, la parte de los costos. Nos piden en materia de productividad tener claramente establecidos los costos. Tenemos que hacer análisis de impuestos aquí y en los países en los que nos toca que exportar. El tema de precios de transferencias es ya una realidad en cuando tenemos partes relacionadas. La analítica financiera, la compensación de beneficios, el cumplimiento legal. Aquí podría yo pasarles hablando de muchas estrategias, pero en el material les queda en algún momento desde una guía de cómo resolver distintos tipos de conflicto en el trabajo. 9 pasos importantes que pueden ustedes seguir. Y mucho es detectar el problema, ¿verdad? Es la parte preventiva hasta el seguimiento que pudiéramos tener. Hay una más específica, me parece bastante atinada, la parte de identificación es la prevención del riesgo, el tener mucho en el oído para escuchar a ambas partes. No hay que dejarse por lo que uno dice y el otro, hay que investigar, hay que recopilar información, hay que estar bien documentado, el auditor comprueba con hechos lo que debe de hacer, identifica opciones de solución, opción A, opción B, estos son los efectos de este tipo de decisión, estos son los de otra, y obviamente negociar y llegar a un acuerdo lo más firme posible. Hay muchos campos, ustedes céntrense en el que más les parezca, pueden ser asesores financieros, pueden hacer
auditores de seguridad, se está dando mucho ese campo, pueden trabajar en el compliance, en cumplimiento normativo, pueden centrarse en trabajar en evaluar riesgos o pueden centrarse también en la parte de capacitación. Ese es un foco importante también de oportunidades que podemos tener. Muy rápidamente, la gestión de riesgos, a mí me funciona mucho, les enseño mucho a mis estudiantes tener esa visión de manejar adecuadamente los riesgos, desde su proceso de identificación, su ponderación adecuada, su evaluación, su planificación, su implementación, el monitoreo y supervisión que es tan importante, y empleamos mucho el tema de matrices, hacemos focus group, trabajo en equipo, en el que de alguna manera empezamos a elaborar algunas matrices. Esta no se lee mucho, pero aquí, por ejemplo, listamos en una organización todos los asuntos claves respecto al tema laboral. Tenemos que hablar de salarios, de jornadas laborales, de beneficios, de seguridad en el trabajo, de evaluación de desempeño, de condiciones laborales, de capacitación y desarrollo, de contratación y despido, de solución de conflictos, de derechos sindicales. Y este es el punto de partida, ver todo el mapa de los distintos aspectos laborales que hay que tener. Este es tan solo un ejemplo, cada sector puede tener su propia matriz inicial describiendo cada una de ellas. Es muy importante recordar la prevención de riesgo, no es solamente identificar síntomas, esta matriz ya tiene síntomas, cosas que podemos percibir, de pronto hay cosas evidentes que se están sintiendo, inconformidades, actitudes, mensajes indirectos que se nos dan en el funcionamiento de los trabajadores, y entonces hay que ponerle atención a los síntomas y estar claramente preparados a que si un síntoma no está, cómo podemos reaccionar a la hora de que algo ocurra. Entonces hay que tener claro qué tipo de medidas preventivas podemos tener, pero fundamentalmente aquellas correctivas. La acción preventiva es esencial, pero corregir es retroalimentar el proceso. Ustedes pueden calificar estos riesgos, en ponderaciones puede ser de 1 a 3, hay diferentes tipos de matrices. Alta puede ser una calificación de 3, media de 2, baja de 1, y entonces pueden ponerse a calificar cuán probable es que ocurra. Pues es improbable, le pongo 1 o le pongo 0, ¿verdad? 1 es baja, 0 es improbable. El impacto es la severidad económica que puede tener. Entonces al empleador hay que decirle, si hay un paro laboral, esto es lo que te cuesta al día, esto vas a perder. Ellos lo saben, tienen contadores buenos, los contadores de Guatemala y de Perú, diciéndoles todo lo que pueden perder en algún momento determinado. En fin, yo les dejo ahí diversas matrices en el material, me hubiera gustado quedarme ahí un poco más en esto. Hagan y creen las políticas laborales, esa es parte fundamental. Les dejo ahí la guía importante de qué debe contener ese tipo de políticas que van hacia condiciones justas para todos. Y finalmente decirles que la ética es el pilar fundamental. Las cartas claras, transparentes y sobre la mesa. Ser íntegros, responsables, confidenciales, en respeto y justicia. Hay ahí las ideas básicas de las conclusiones, creo que las he dejado bastante contenidas en cada una, para los organizadores del evento les puede servir. Hay muchas conclusiones, hay recomendaciones, pero si algo les puedo decir, es eso. Vamos a corrernos un poco. No fueron los dinosaurios los que sobrevivieron, ¿verdad? No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Así que nos adaptamos a este mundo, sea cual fuere. A veces no está en nuestras manos cambiar las leyes, a veces no está en nuestras manos cambiar todo el aspecto económico, social y crítico, y que de pronto pues nos toca dar nuestro mejor aporte profesional para tratar de hacer nuestro granito de arena en el metro que nos toca, pero sobre todo irradiar a todos los que nos rodean todo lo mejor que podamos.
y entre la opción de entre actuar bien y actuar mal,